Buenos días. ¿Me puede decir, por favor, si se ven en la pantalla las notas ahí de extracción? Buenos días, sí se ve. Muy bien, gracias. Bueno, pues nuevamente buenos días y vamos a continuar con el ejemplo de extracción líquido-líquido que empezamos en la sesión de ayer, que era el, el que está aquí en las notas de extracción de la página esta 20, ¿no? Y pues ya habíamos revisado el enunciado y habíamos más o menos planteado lo que representa el contacto ese de flujo cruzado, ¿verdad? En extracción líquido-líquido, aunque pues decíamos que se puede llevar a cabo en otras operaciones, ¿verdad? También. Entonces hicimos la representación del esquema, ¿no? Que correspondía a este contacto y pues nos vamos a pasar para allá, ¿no? Para ver nuevamente el diagrama, cómo nos quedó. Y entonces aquí tenemos que se trata de una cascada flujo cruzado con 3 etapas, ¿verdad? Y cada una de estas 3 etapas, pues es una etapa ideal, lo que quiere decir, como ya hemos revisado anteriormente, pues que las corrientes de salida pues van a estar en equilibrio, ¿verdad? Entonces, se nos daban datos de la corriente de alimentación, flujo y composición de las 3 sustancias, ¿no? En la corriente de alimentación, y lo mismo por el lado del solvente utilizado en el primer contacto. En total se iban a utilizar 120 kilogramos de solvente divididos en 3 fracciones de 40 kilogramos, ¿no? O sea, en el primer contacto 40, en el segundo 40, en el tercero 40, ¿no? Y era un solvente puro, entonces no llevaba nada del soluto, que en este caso pues era ácido acético, ¿no? El solvente portador, pues nos decían que era agua. El solvente de extracción era pues éter isopropílico, ¿no? Entonces dijimos que en este caso, pues la característica que tenía este contacto en flujo cruzado, pues era que era el contacto en una etapa que vimos anteriormente, pero pues repetido, ¿verdad? 3 veces. Entonces teníamos este primer contacto, ¿no? Entonces si no tomamos en cuenta para ese primer contacto las 2 etapas posteriores, es como si no existieran, ¿verdad? O sea, tenemos conocida la alimentación y el solvente, y de ese contacto pues saldrían estas 2 corrientes. Entonces, de ninguna manera influye la presencia de estas 2 etapas en el comportamiento de la primera etapa. Entonces, se trabaja como si fuera una sola etapa, ¿verdad? O sea, igual que lo hicimos en el problema anterior, ¿no? Luego, en la segunda etapa, la característica que tiene es que la salida del refinado de la primera etapa se va a convertir en la alimentación de la segunda etapa. Entonces, necesitamos pues tener definida esta corriente, ¿no?, de salida de la etapa 1 para poder analizar la etapa 2, ¿verdad? Pero una vez que ya hayamos definido esta corriente de salida de la etapa 1, que se va a convertir en la corriente de entrada a la etapa 2, al analizar únicamente la etapa 2, pues nuevamente tenemos un contacto en una etapa, ¿no? O sea, que repetimos el procedimiento usado en el problema de una etapa, ¿no? Y cuando hagamos el análisis de la etapa 2, pues vamos a conocer como resultado lo que está ocurriendo aquí en la corriente de extracto, ¿no?, de la etapa 2 y en la corriente de refinado de la etapa 2. Y una vez que obtengamos sus flujos, sus cantidades y sus composiciones, y pasemos a analizar la etapa 3, entonces en ese momento, si conocemos la corriente está refinada de la etapa 2, pues entonces esa se va a convertir en la alimentación a la etapa 3,
y entonces vamos a tener otra vez un contacto en una etapa nada más, ¿no? Entonces repetimos el procedimiento para conocer las cantidades y composiciones de salida y de esa manera pues completar el ejemplo, ¿no? Entonces, en resumen, es un análisis de una sola etapa, pues repetido o realizado pues en 3 ocasiones, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la etapa número 1 y decíamos que como se trata de etapas ideales, pues entonces quiere decir que las composiciones de salida, ¿no? De las corrientes estas de refinado y extracto para la etapa 1, pues van a estar en equilibrio entre sí, por lo tanto, pues necesitamos tener graficados pues, los datos de equilibrio, ¿no? Pues por eso les comentaba ayer que si fuera posible, pues que tuvieran ya graficados en el diagrama este de la hoja 21, ¿no? De las notas, pues los datos de equilibrio, ¿no? Entonces yo me pues adelanté y pues hice aquí cualitativamente el diagrama de datos de equilibrio para este sistema, ¿no? Entonces, pues no sé si se alcancen a ver las líneas estas de unión, ¿no? De color verde que las puse para distinguirlas de la curva esta de solubilidad o curva esa binodal que le llamamos. Y pues aquí está representado pues las 3 sustancias, ¿no? A es el agua, ¿no? El solvente portador. B es el éter o solvente de extracción. Y la sustancia C sería el ácido acético, ¿no? Entonces, en este diagrama sería donde pues voy a representar la solución ahí cualitativa del problema. Y pues ojalá ahí ustedes hayan podido hacer la gráfica pues a escala, ¿no? Ahí en el formato que ven en la nota, ¿no? Entonces, antes de empezar a representar los puntos, pues les recuerdo que el examen este de extracción líquido-líquido vendría quedando el próximo lunes, ¿no? Con un formato pues similar a los 2 anteriores, ¿no? Una parte de teoría y una parte de problemas. En la parte de problemas sería por equipo, ¿no? De 4 estudiantes máximo. Y sería pues para entregar al día siguiente, que sería el martes 10 de mayo, a la 1 de la tarde, y de esa manera pues yo tendría oportunidad de entregar ya las calificaciones finales a más tardar el viernes de la siguiente semana, que sería 13 de mayo, ¿no? Entonces, pues le anotan por ahí para que no se les vaya a pasar. Entonces, pues vamos a empezar a analizar pues la primera etapa, ¿verdad? Entonces voy a poner el esquema de la primera etapa. Entonces, etapa número 1. Entonces voy a poner pues el esquema, ¿verdad? Aislado de la etapa 1. Entonces voy a pues simplemente a dibujar lo que corresponde aquí a la primera etapa, ¿no? Entonces aquí tenemos la alimentación, que tiene una cantidad de 100 kilogramos y una concentración de el soluto de interés de fracción peso de 0.30, ¿verdad? Y aquí tendríamos el solvente correspondiente a la primera etapa con una cantidad que sería de 40 kilogramos y una concentración del soluto de interés que sería de 0, ¿verdad? Como fracción peso, porque pues está entrando puro, ¿verdad? El solvente. Entonces, acá tendríamos el extracto que sale de la etapa 1, pues lo vamos a poner así, extracto 1, y acá el refinado, ¿no? Refinado 1. Entonces, el extracto vamos a representarlo ahí con la letra pues E1.
la cantidad, y la concentración del soluto de interés, pues una fracción peso YE, su índice 1, ¿no? Y para la corriente refinado, la cantidad va a ser R1 con una fracción peso XR1 para el soluto de interés, ¿verdad? Entonces, la idea sería, o sea, lo que nos está pidiendo el enunciado, aquí en el inciso 1 dice, apoyándose en un diagrama de tipo triángulo rectángulo, determine las cantidades y composiciones de las diferentes corrientes, ¿no? Cantidades y composición. Entonces, nos pide pues que definamos las corrientes, ¿verdad? De extracto y refinado en las diferentes etapas. Entonces, al analizar la primera etapa, pues lo que nos tocaría sería definir estas dos corrientes, ¿verdad? La refinado 1 y extracto 1, o sea, las de salida. Entonces, como decíamos anteriormente, pues este es repetir el procedimiento que hicimos al analizar el contacto en una sola etapa, ¿no? Entonces, una vez que ya graficamos los datos de equilibrio, lo que hicimos en el contacto en una etapa pues, fue ubicar los puntos F y S, ¿no? Entonces, en el enunciado nos están diciendo que se van a utilizar 100 kilogramos de la solución de ácido acético y agua, que contienen 30% en peso de ácido, ¿no? Entonces, nos dicen que pues es solución de ácido acético y agua, por lo tanto, pues no trae nada del éter, ¿verdad? Entonces, si trae 30% en peso de ácido, pues el resto va a ser agua, ¿verdad? Entonces, las coordenadas del punto F, coordenadas del punto F, que correspondería pues a la alimentación, ¿verdad? Entonces, tendríamos tres coordenadas, ¿no? La de A, la de B y la de C, ¿no? Entonces el enunciado nos dice que tiene 30% en peso de ácido, ¿no? Entonces el ácido acético pues es la sustancia C, el soluto de interés, entonces su fracción peso sería 0.30. Entonces nos dice que la solución es de ácido acético y agua, o sea que no trae nada de éter, donde el éter pues es la sustancia B, ¿verdad? O sea, A sería el agua, B es el éter, ¿verdad? Y C, pues es el soluto de interés, que es el ácido acético, ¿no? Entonces de éter, pues no trae nada, ¿verdad? Es ácido acético y agua. Y entonces el resto respecto a 1, pues sería el que corresponde al agua, ¿no? Entonces sería 0.70, ¿no? Entonces las coordenadas del punto F que representara a la alimentación serían estas, ¿no? Y ahora las coordenadas de la otra corriente, bueno, de la otra cantidad que se va a agregar, sería la que corresponde al solvente, ¿verdad? De extracción. Del punto, como la cantidad total de solvente se dividió en tres partes, ¿verdad? Entonces, por eso le tuvimos que poner su índice a la cantidad de solvente. Entonces le pusimos S1 a la que se metía o con la que se agregaba en la primera etapa, ¿verdad? Le pusimos S1 a la del contacto 2, pues le pusimos el subíndice 2 y 3 a la del contacto 3, ¿no? Entonces le vamos a poner pues esa misma nomenclatura al punto que representa esa cantidad, ¿no? Que se va a agregar, que sería el punto S1, ¿no? Entonces, otra vez va a tener tres coordenadas, ¿verdad? Entonces, nos dice el enunciado que ahí en el primer párrafo que se van a extraer 3 veces con éter isopropílico puro, ¿no? Entonces, si es éter isopropílico puro, pues quiere decir que no va nada de ácido acético, que es C, y tampoco nada de agua, que es A, ¿verdad?
sea, su fracción peso, pues va a ser 0 la de A, que es el agua, y la de C, que es el ácido acético, ¿no? Y entonces la de B, que es el éter, pues su fracción peso pues va a ser 1, ¿verdad? Entonces estas serían las coordenadas de los puntos F y S1, ¿no? Entonces si nos lo llevamos al diagrama, ¿verdad? Entonces el punto F no tiene nada de B, entonces va a estar ubicado el punto F en el lado contrario al vértice de B, ¿verdad? O sea, en este lado, en alguna parte de este lado. Y tiene una fracción peso de C de punto 30, ¿verdad? Entonces, punto 5 pues sería más o menos aquí a la mitad, punto 30 pues sería pues más o menos por aquí, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí, el punto F, ¿no? Y luego ubicaríamos el punto S1, que es éter puro, ¿verdad? Entonces, si es éter puro, pues quiere decir que va a estar en el vértice de B, ¿verdad? Entonces aquí lo ponemos, ¿no? El punto S1. Entonces este sería el punto F, ¿no? Y este sería el punto S1, ¿no? Entonces ya tenemos el punto F y el punto S1, que es lo mismo que hicimos en el contacto de una etapa, ¿no? Entonces ahora vamos a mezclarlas, esas dos cantidades, ¿no? O sea, las vamos a agregar al equipo en el que se lleva a cabo y la vamos a mezclar. Por lo tanto, la mezcla resultante tiene que estar en la línea que une a esos dos puntos, ¿no? Entonces voy a trazar una línea recta aquí. Que vaya al punto F, al S1, y entonces la mezcla resultante, ¿verdad? Pues haber agregado esa alimentación y ese solvente, la mezcla resultante tiene que estar en alguna parte de esta línea recta, ¿no? Entonces, para determinar dónde, pues tenemos que hacer los balances, ¿no? Como lo hicimos en el contacto en etapa. Entonces, pues vamos a plantear ese balance aquí en la parte de abajo, ¿no? Entonces hacemos el balance de masa total primero, ¿verdad? Entonces, balance de masa total en función de las entradas, ¿verdad? Porque son las que conocemos, ¿verdad? Entonces nos quedaría que F más S, ¿verdad? F más S1 tiene que ser igual a la mezcla correspondiente al primer contacto, al que le vamos a poner también su índice 1. Entonces, voy a ver qué número de ecuación le tocaría a esa. Viene siendo, creo que la 11, ¿verdad? Entonces voy a ponerle el número 11 a esa ecuación. Y entonces ahora pues sustituimos los valores conocidos, ¿verdad? Así como lo hicimos en el contacto en una etapa. Entonces esto nos quedaría 100, que es F, más 40, que es el S1. Entonces M1 va a ser igual a 140, ¿no? Kilogramos, ¿no? Y entonces le ponemos el siguiente número y ahora hacemos el balance de masa para el soluto de interés, ¿no? Ese en función también de las entradas, ¿no? Entonces sería cantidad por concentración, ¿no? Entonces sería F por XF más cantidad por concentración, ¿no? S1 por YS1, que sabemos que se va a eliminar, y sería igual a M1 por XM1, que sería la fracción peso de C, aquí en la mezcla resultante, ¿verdad? De tal manera que, pues en esta expresión, pues conocemos el valor de F, conocemos el valor de XF, conocemos S1 y YS1, y ahora ya conocemos M1, entonces podemos despejar de ahí el XM1, y esto quedaría que es igual a 1 sobre M1 por FXF
más S1 y S1, ¿verdad? Y ese sería pues la ecuación 13. Entonces de esa manera determinaríamos la concentración del soluto C en la mezcla de la primera etapa, ¿no? Entonces vamos a hacer la sustitución. Entonces hacer la sustitución ahí en la ecuación 13 de los valores conocidos y se obtendría que xm1 tiene un resultado de 0.214, ¿no? Y le voy a poner el siguiente número. Entonces, una vez que hemos determinado la concentración de la sustancia C, ¿verdad? Entonces, tenemos que ubicar el punto que corresponde a la mezcla, ¿verdad? Entonces, tenemos que F tiene un valor de concentración de C de 0.3, ¿no? 0.30. Y la mezcla resultante del contacto en la etapa 1 tiene un valor de concentración de C de 0.214. Ahorita no sabemos cuál será la concentración de A o de B, ¿no? Nada más sabemos la concentración de C porque es el balance que hicimos, ¿no? Para la sustancia C. Entonces, el resultado pues, fue la concentración de la sustancia C. Entonces, la sustancia C, pues como sabemos, se mide en la dirección vertical, ¿verdad? Del triángulo. Entonces, cualitativamente, voy a poner que el valor de 0.214, que es la concentración de C en la mezcla, que fuera este valor, ¿no? Entonces, si yo trazo una línea horizontal, ¿no? Con ese valor, entonces el punto que corresponde a la mezcla tiene que estar sobre esa línea, ¿verdad? En alguna parte sobre esa línea. Entonces aquí tracé una línea punteada de color azul, ¿no? No sé si se alcanza a ver. Pero entonces el punto de la mezcla correspondiente a este primer contacto tiene que cumplir con estar sobre la línea FS1, o sea, la línea de color rojo, y tiene que tener un valor de concentración de C, o sea, en la dirección vertical, de 0.214, o sea, tiene que estar sobre esta línea de color azul. Entonces, debe de cumplir el punto de la mezcla con esas dos condiciones, ¿no? Estar sobre la línea de color rojo y estar sobre la línea esta de color azul. Entonces, no hay otra posibilidad más que tiene que estar en la intersección, ¿verdad? Entonces, este punto que estoy marcando tendría que ser el que representa el punto correspondiente a la mezcla, M1, ¿verdad? Entonces le voy a poner M1 ahí y voy a poner una flecha que lo señale, ¿no? Ese sería el punto que va a representar a la mezcla resultante en el primer contacto, ¿verdad? Entonces, si este diagrama estuviera hecho a escala, si ustedes lo están haciendo a escala ahí en sus notas, ¿verdad? Entonces, una vez que ubican este punto en la intersección FS1 y con este valor de concentración de C, pueden leer pues todas las coordenadas, ¿no? La de A, la de B, y pues la de C, pues ya sabemos que va a ser punto 214, ¿verdad? Porque pues es la condición que tenía que cumplir, entonces nomás faltarían la de A y la de B, ¿no? Entonces, si lo tienen a escala ahí, entonces pueden hacer eso de reportarla, ¿no? Entonces, para nosotros, para fines de los balances que vamos a hacer, que todos van a ser orientados a la sustancia de interés, que es el ácido acético, nos va a ser suficiente para hacer los balances con conocer ahorita el valor de la concentración de C, ¿no? Que ya aquí lo determinamos.
Entonces, una vez que hemos determinado el valor de la concentración de C y que hemos ubicado al punto de la mezcla correspondiente a la primera etapa, entonces necesitamos determinar las composiciones aquí a la salida, ¿no? Del refinado y del extracto para la etapa 1. Entonces, sabemos pues que esta es una etapa ideal, ¿verdad? Por lo tanto, las concentraciones de salida tienen que estar en equilibrio entre sí. Y si las concentraciones están en equilibrio entre sí, pues tienen que estar en los extremos de alguna línea de unión, ¿no? Que son las que nos dicen mezclas en equilibrio. Entonces, lo que tenemos que hacer es localizar la línea de unión que pase por el punto de la mezcla, ¿no? Para el primer contacto. Entonces, en este pues dibujo que hice, espero que se alcance a ver, hay una línea de unión que pasa por abajo del punto de la mezcla y hay una línea de unión que pasa por arriba, ¿no? Del punto de la mezcla. No hay ninguna línea de unión que pase exactamente por encima. Entonces voy a tener que pues interpolarla, ¿verdad? Visualmente. La línea de unión que pase por encima del punto de la mezcla, tomando en cuenta pues las tendencias que tienen las dos líneas, ¿no? La que pasa por arriba y la que pasa por abajo. Entonces voy a interpolar aquí una línea y la voy a poner así discontinua, ¿no? Para que se vea cuál es la que estoy trazando diferente, ¿no? Entonces esta línea es una línea de unión, entonces la trazo entre los extremos de la curva de solubilidad o curva binodal, ¿no? O sea, no lo trazo desde desde el lado del triángulo, no lo trazo desde ahí, ni lo trazo hacia el otro lado del triángulo, ¿no? O sea, lo trazo desde un lado de la curva de solubilidad al otro lado, ¿no? Que es la que nos indica, pues, mezclas en equilibrio, ¿no? Y entonces a la hora de que tracé esta línea discontinua que pasa por el punto de la mezcla, en los extremos donde llega la curva binodal, ahí marco un punto, ¿verdad? Y en el otro extremo marco otro punto. Entonces, este punto representaría la corriente que es rica en el solvente portador, o sea, esta sería la representación del refinado. Entonces le pondría la letra R1, ¿verdad? Representando al refinado que sale de la etapa 1. Entonces aquí le pongo una flecha hacia este punto y pues le pongo la letra R1. Y ahora hago lo mismo con este de acá. Entonces este sería la mezcla, ¿no? Que es rica en el solvente B, o sea, es el extracto, ¿no? Porque es la mezcla de concentración alta del solvente B, ¿no? Entonces le voy a poner la letra E, su índice 1, ¿verdad? Entonces sería este punto el que lo está representando, entonces le voy a poner una flecha ahí, hacia ese punto, ¿no? Entonces, esta línea de unión que tracé me está dando en sus extremos la ubicación de los puntos que representan las mezclas de refinado 1 y de extracto 1. Entonces, si este diagrama estuviera pues hecho a escala, ¿verdad? Entonces puedo leer las coordenadas de este punto y puedo leer las coordenadas de este punto, ¿no? Y eso pues me estaría diciendo cuáles son las composiciones de salida de la etapa 1, ¿no? Entonces, para fines del balance, el que más nos interesaría ahorita sería la concentración del soluto C. Entonces, aquí en el punto R1 tendría pues tres coordenadas también, la de A, la de B y la de C, ¿no? Entonces voy a reportar la de C, que sería punto 258, ¿no? Entonces me dicen ahí si no se alcanza a ver el valor para repetirlo. Y el punto que representa al extracto también tendría pues tres coordenadas, ¿verdad?
La que más nos interesaría ahorita para fines de los balances va a ser la del soluto, que tiene un valor de 0.117, ¿no? 0.117 sería la fracción peso de C para este punto que representa al extracto de la etapa 1. Entonces, ya habríamos definido las concentraciones de soluto en las corrientes estas de salida, ¿no? De la etapa 1. Y ahora, bueno, a ustedes les va a quedar como ejercicio, pues completar estas coordenadas, ¿no? La de A y la de B, ¿no? Esas no van a participar en los balances de materia que vamos a hacer más adelante, pero pues para completar el ejercicio hay que reportarlas, ¿no? Cuando lo hagan ustedes a escala este dibujo, ¿no? Entonces, lo otro que nos están pidiendo es no nomás las concentraciones, sino también las cantidades, ¿no? Pues para determinar las cantidades vamos a repetir estos balances, pero en función de las salidas, no de las entradas, ¿no? Para relacionar las cantidades que queremos pues, calcular, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a hacer en la siguiente parte aquí. Entonces vamos a plantear, entonces esto sería para determinar R1 y E1, o sea, las cantidades, ¿no? Correspondientes a las corrientes de salida, ¿no? Entonces, hacemos un balance de masa total en función de las salidas, ¿no? Y entonces nos quedaría que la suma de las cantidades de salida, o sea, R1 más E1, pues nos debe dar también la mezcla total, ¿no? O sea, la mezcla total la debemos de poder obtener en función de las entradas o en función de la salida, ¿no? Porque no hay nada de acumulación aquí en el contacto, ¿no? Entonces, pues a esa le vamos a poner el siguiente número, que sería pues el 15, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí mismo le vamos a sustituir el valor de M1, que ya lo tuvimos, que era 140, para no escribir otra ecuación aparte. O sea, esto lo obtuvimos del análisis de las entradas, ¿no? Que M1 era 140. Entonces tenemos una ecuación con dos incógnitas, entonces necesitamos otra ecuación que la vamos a obtener a partir pues, del balance del soluto, ¿verdad? De masa para C, pero en función de las salidas también. Entonces tendríamos que R1 va a estar multiplicando a la concentración de salida, que le estamos poniendo XR1, ¿no? Y luego, o sea, el soluto que va aquí más el soluto que va aquí debe darnos la mezcla total del soluto, ¿no? Entonces, E1 multiplicado por la fracción peso de C en el extracto nos debe dar también la mezcla M1, pero multiplicada por la concentración XM1, ¿verdad? Entonces, si hacemos la sustitución, ¿no? De valores ahí, XR1 pues sería el valor que reportamos aquí, ¿verdad? Que sería 0.258. E1 no lo conocemos, ¿no? Lo que queremos determinar. El YE1 sería el valor de concentración de C en la corriente de extracto, ¿no? 0.117. 0.117. El valor de M1 pues es el de 140 y el valor de XM1 pues es el de 0.214, ¿verdad? Entonces esta va a ser la siguiente ecuación, que sería la 16. Entonces tendríamos una nueva ecuación independiente
donde las variables serían R1 y E1 únicamente. Entonces, si se resuelve la ecuación 15 y la 16, ¿no? Entonces se obtendrían pues, los valores de R1 y de E1, ¿no? Entonces se obtienen que R1 tiene un valor de 96.4, ¿no? kilogramos y E1 tiene un valor de 43.6 kilogramos. Entonces estos serían resultados de la etapa número 1, ¿no? Entonces, estas cantidades nos darían qué tanto extracto y qué tanto refinado se obtuvo aquí a la salida de la etapa 1, ¿no? Y las coordenadas que ustedes obtengan en el diagrama hecho a escala, ¿no? Cuando completen este espacio vacío y este espacio vacío que está aquí, estas coordenadas junto con estas del refinado, ¿no? Entonces, eso completaría el resultado del inciso, perdón, de la primera etapa, ¿no? Entonces, aquí agregaríamos que el punto, las coordenadas de los puntos M1, que teníamos únicamente la coordenada de C, que sería 0.214, ¿no? En la de R1 serían la de C, 0.258, y la de E1, la de C sería 0.117, ¿no? Entonces, quedaría como ejercicio, ¿no? Completar las coordenadas anteriores, ¿no? Y entonces, una vez que se completan las coordenadas estas, ya tendríamos los resultados completos de la etapa 1, ¿verdad? Y entonces, habría que continuar con la etapa 2 y luego con la etapa 3, ¿no? O sea, hacer esto mismo para la etapa 2 y luego para la etapa 3, ¿no? Entonces, vamos a plantear eso. Entonces, para la etapa número 2, entonces tendríamos que el esquema nos quedaría similar a este, ¿verdad? El de la etapa 1, pero en lugar de la alimentación original, tendríamos ahora el refinado de la etapa 1, ¿no? Sería la alimentación de la etapa 2. Entonces, esto nos quedaría, este sería el 2. Entonces, aquí tendríamos como alimentación el refinado 1, ¿no? Refinado 1. Este sería el solvente 2, ¿verdad? Este vendría siendo el refinado 2, ¿verdad? La salida de la etapa 2, y este que está acá, pues vendría siendo el extracto 2. Entonces, esta alimentación, para fines de el soluto de interés, tendría una cantidad correspondiente R1 de 96.4, ¿no? Que es el valor que obtuvimos aquí a la salida de la etapa 1. Y tiene una concentración de C, XR1, que sería 0.258, ¿no? 0.258 para la sustancia C, ¿no? El ácido acético. Por el lado del solvente, tendríamos un solvente que es, en este caso, pues idéntico al solvente 1, ¿no? O sea, una cantidad de 40 kilogramos y está entrando puro también.
Entonces el solvente 2 sería S2 40 kilogramos, ¿no? Y un YS2 que también sería 0 porque está entrando pues puro el solvente, ¿verdad? Entonces, como nomenclatura, aquí en el extracto 2, pues usaríamos una E, su índice 2 para la cantidad, y una YE, su índice 2 para la fracción peso, ¿verdad? Y en el refinado 2, utilizaríamos como cantidad R su índice 2 y concentración XR2. Entonces, en la etapa 2, ya no pondríamos en contacto F con S1, ¿no? Sino pondríamos en contacto R1 con S2. En este problema, las coordenadas de S2 serían igual a las de S1, porque también se está utilizando un solvente puro, ¿no? O sea, S2 tendría coordenadas de 0 de A, 1 de B y 0 de C, ¿no? Y R1 sería el punto que ubicamos nosotros aquí, ¿no? Aquí lo tenemos marcado, ¿no? Aquí, en estos espacios en blanco, pues serían las coordenadas que ustedes van a localizar en el diagrama hecho a escala, ¿no? Pero que ya lo ubicamos aquí, en el diagrama. Entonces, en el contacto 2, pues vamos a poner en mezcla el refinado 1 con el solvente 2, ¿no? Entonces, el refinado 1 estaría ubicado aquí, y el solvente 2, casualmente, también es un solvente puro, ¿verdad? Entonces sus coordenadas son estas, que corresponden pues al vértice también de B, ¿verdad? Entonces este sería igual a S2, ¿no? O sea, S2 también estaría ubicado aquí en el vértice por ser un solvente puro, ¿verdad? Entonces, en el segundo contacto vamos a poner en mezcla el refinado 1 con el solvente 2, ¿no? El refinado 1, repito, sería este punto de color verde, y el solvente 2 sería el vértice de B. Entonces, esos dos los vamos a mezclar para el segundo contacto, ¿no? Entonces, el punto que resulte o que represente a la mezcla del segundo contacto, pues tiene que estar en la línea que une a esos dos puntos, ¿verdad? O sea, el punto R1 y al punto S2, ¿verdad? Entonces vamos a trazar una recta que pase por esos dos puntos, ¿no? O sea, por el punto R1, que es este, y el punto S2, ¿no? Entonces lo voy a trazar pues de color negro para que se distingan. Entonces, esta línea de color negro sería la línea que une al punto R1 con el punto S2, ¿no? Y la mezcla resultante para el segundo contacto estaría pues sobre esa línea, en alguna parte sobre esa línea. Entonces, para localizar en dónde estaría el punto que representa la mezcla del segundo contacto, pues tenemos que repetir el procedimiento, o sea, hacer balance de masa total, balance de masa del soluto C, ¿verdad? Y haciendo eso, pues vamos a obtener el valor de la concentración en la mezcla, ¿no? Entonces, vamos a plantear eso. Me equivoqué al ponerle el número 5, debe ser 7, ¿no? Porque es el orden que estamos llevando, y esta debe ser 8, ¿no? Ahí, si les sirve en el orden que ustedes están llevando, pues ahí lo corrijo. Muy bien, entonces
es necesario repetir esto, ¿no? Balance de masa total, balance de masa, perdón, esto, en función de las entradas, ¿no? Balance de masa total, en función de las entradas, ¿no? Y luego el balance de masa para C, en función de las entradas, ¿no? Y este balance de masa en función de las entradas, balance total y balance del componente C, se va a obtener como resultado el valor de la concentración de C en la mezcla, ¿no? Que en este caso es X su índice M2, o sea, de forma equivalente a como calculamos la XM1, ¿verdad? Pero con las condiciones de la etapa 2. Entonces este valor es de 0.1822, ¿no? Entonces, estos le van a quedar como ejercicio a ustedes, ¿no? Estos balances, ejercicio, y este balance también, ¿no? Correspondiente a la etapa 2. Y el resultado que les debe dar es para la mezcla XM2, ¿no? De 0.1822, la concentración para C, ¿no? Entonces, una vez que conocemos el valor de la concentración de C en el segundo contacto, entonces tenemos que el punto que representa a la mezcla en el segundo contacto debe estar sobre la línea esta de color negro, ¿no? Y debe tener una concentración de C de 0.1822. Entonces, pues yo este diagrama no lo tengo a escala, voy a poner el valor de concentración de C de 0.1822 que se mide en la dirección vertical, ¿no? En el diagrama, lo voy a poner pues un poco más abajo del valor de concentración que se obtuvo en la etapa 1 de 0.214. Entonces el 0.1822 lo voy a poner aquí. Entonces este va a ser 0.1822 y le voy a poner una flecha a este valor. Y pues voy a repetir lo que hicimos en el primer contacto, o sea, poner una línea punteada a un valor constante de 0.1822, ¿verdad? Y con la intención de que esta línea de color negro, ¿no? Me está indicando que en cualquier parte de esa línea de color negro, el valor de concentración de C, que es la concentración que se mide en el eje vertical, mide 0.1822, ¿no? Entonces, el punto que corresponde a la mezcla en el segundo contacto debe cumplir con estar sobre la línea de color negro, ¿no? Que une a R1 con S2 y al mismo tiempo estar sobre la línea esta de color negro discontinua, ¿no? Entonces, no hay otra posibilidad más que el punto M2 esté en la intersección de esas dos líneas, ¿no? La línea de color negro continua y la línea de color negro discontinua, ¿no? Que sería este punto que está aquí. Entonces ese punto, perdón, vendría siendo el que corresponde a la mezcla para el punto 2, ¿no? O sea, el segundo contacto. Ese sería M2 y sus coordenadas, pues ahorita conocemos la coordenada de la correspondiente a la fracción peso de C, que sería 0.1822, ¿no? La concentración de C como fracción peso. Entonces, una vez que ustedes hagan a escala este diagrama, reportan aquí las concentraciones de A y la concentración de B, ¿no? Leyéndola pues aquí en el diagrama, ¿verdad? Una vez que esté hecho escala. Ahorita yo nada más estoy reportando la de la sustancia C, ¿no?
Muy bien, entonces eso sería lo que corresponde a las concentraciones, a la concentración, ¿no?, de C en el segundo contacto. Entonces, para obtener las cantidades, pues habría que repetir lo que hicimos en el análisis de la etapa 1, ¿no? Y pues rápidamente lo voy a plantear aquí. Entonces, para determinar R2 y E2, tendrían que hacer el balance de masa total en función de la salida, ¿no?, y el balance de masa para C también en función de las salidas, de forma equivalente como se hizo en la etapa 1, ¿verdad? Pero pues correspondiente a la etapa 2, ¿no? Entonces esto va a quedar como ejercicio, ¿no?, este balance, y este de acá también. Y entonces, si se resuelven, ¿no?, los balances, resolviendo los dos balances, entonces vamos a obtener el valor de R2 y el de E2, ¿no? Y pues esos valores el de R2 sería 90.1 kilogramos, ¿verdad? Y el de E2 sería 46.3, ¿no?, kilogramos. Y para la etapa 3, nada más ahora voy a poner los resultados, ¿no? A ustedes les va a tocar hacer el planteamiento de los balances, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner nada más los resultados para la etapa 3, ¿no? Entonces, el valor de S3 va a ser de 40. El valor de M, su índice 3, es de 130.1 kilogramos. El valor de XM3 es de 0.1572. El valor de XR3 es de 0.20. El valor de YE3 es igual a 0.078. Y las cantidades R3 serían 84.4 kilogramos y E3 sería 45.7 kilogramos. Entonces, para la etapa 3 va a quedar como ejercicio pues hacer el planteamiento completo, ¿no? O sea, hacer el esquema para la etapa 3, ¿no? Hacer el balance total y el de el soluto de interés para obtener la XM3, ¿verdad?, que sería este el resultado. Y luego hacer el balance en función de las salidas para poder obtener los valores de las cantidades, ¿no? Entonces mañana vamos a hacer un resumen de lo que hicimos aquí en el análisis del contacto en 3 etapas en flujo cruzado, y luego vamos a ver el inciso B del mismo problema, que vendría siendo una comparación, ¿no?, de ese contacto en 3
etapas en flujo cruzado con qué sucedería si en lugar de utilizar 3 porciones de 40 kilogramos para hacer la extracción, si se utilizara una sola extracción con 120 kilogramos, ¿no? ¿Cuál de los dos casos será pues más eficiente, ¿no? Entonces eso lo vamos a revisar en la sesión de mañana. Entonces por el día de hoy sería todo. Pues que tengan buenas tardes y continuamos mañana. Gracias. Hasta mañana.